seguro es estar a tu lado, junto a ti no más. Mi lugar seguro está bajo tus alas, donde no hay maldad. Mi lugar seguro es en tu presencia, donde hay libertad. Cuando tú me llevas, levanto mis alas y puedo volar. Mi lugar seguro es cuando caigo de rodillas y me rindo a tu presencia. No hay nada igual. Prefiero estar un día en la casa de mi padre, que mil fuera de ella, ir sin rumbo por las calles. Prefiero estar un día disfrutando tu presencia y sentir tu compañía, saber que tú no me dejas. Prefiero estar un día en la casa de mi padre, que mil fuera de ella, ir sin rumbo por las calles. Prefiero estar un día disfrutando tu presencia y sentir tu compañía, saber que tú no me dejas. Sintoniza la frecuencia que te hace vibrar en el 95.1 FM. La bendición vas a encontrar desde Juárez la frontera, brillando con su luz, llevándote el mensaje, el amor de Jesús, con los mejores locutores. La charla mejor, aprendiendo de la Biblia, llenos de valor. Música variada que te pone a cantar, la compañía perfecta que no va a terminar. Shekinah, Shekinah 95.1 FM. La radio que te cuida, la que te mantiene 24/7, todo el año sin parar, 365 días para juntos adorar. Shekinah, Shekinah en tu radio y tu hogar, y en Roku por la tele nos puedes mirar. Shekinah TV, presencia digital, la señal del cielo, entrega total. ¿Vas en el auto? Shekinah. ¿Estás en el trabajo? Shekinah. ¿En la casa con la familia? La que tú ya conoces, la que siempre quieres ver. 95.1 FM, la radio que te bendice. Ciudad Juárez, conéctate. Una radio que constantemente evoluciona. Frecuencia 95.1. Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Transmitiendo 24 horas del día a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Shekinah 95.1. Señal con poder.
Bienvenido a La Luz de la Palabra, un espacio para escuchar la voz de Dios y renovar el corazón. Quédate con nosotros a través de Chequina 95.1 FM. Aquí comenzamos. Iglesia, oh cuánto amo tu ley, mi gozo es tu palabra. Buenas tardes, saludos a todos nuestros radioescuchas. Pues estamos contentos, estamos agradecidos con Dios porque nos permite estar aquí en el programa A la Luz de la Palabra una vez más, trayendo esa palabra que edifica, esa palabra que renueva, esa palabra que abraza, ¿verdad?, los corazones, esa palabra que trae alegría y gozo a cada corazón. Por eso estamos agradecidos con Dios, porque Él es bueno y gracias a Él pues podemos estar en este lugar para hablar de Él, ¿verdad?, de sus maravillas. Es por eso que en esta tarde yo quiero invitarte a que te quedes escuchando el programa, escuchando la palabra que Dios tiene el día de hoy, y que invites a alguien más a escuchar de este mensaje. Se va a dar un mensaje muy bonito, la verdad. Más adelante lo vamos a ir viendo, platicando. Hace poquito vivimos una experiencia muy bonita y es de lo que el día de hoy vamos a hablar, y me gustaría que, así como el Señor habló a nuestras vidas, que también el Señor hable a sus corazones, a sus vidas, y que nuestra forma de pensar sea cambiada, sea transformada, ¿verdad?, con el poder del Espíritu Santo, que es el único que transforma las vidas, que transforma los pensamientos, que transforma todo nuestro alrededor. Creo que más que nunca necesitamos escuchar una palabra que sea verdadera, ¿verdad? Una palabra fiel a la Biblia, a las instrucciones que el Señor Jesús nos ha dejado a través de la Biblia, ¿verdad? Podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis lo que el Señor Jesús ha dejado para nosotros, instrucciones claras, mandamientos para nuestras vidas, que es necesario que las conozcamos, que las llevemos a cabo, que las vivamos diariamente, ¿verdad? Y que eso que el Señor nos ha dado lo podamos compartir con aquellas personas que aún no conocen de Cristo. Por eso es mi insistencia: comparte con un amigo, con un vecino, con un familiar, con un tío, con un primo. En aquellos grupos de WhatsApp que tú tienes, ¿verdad?, para que esas vidas puedan conocer de ese Dios maravilloso que un día tú y yo conocimos. Es importante hablar de las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que más vidas sean llenas de gozo, de alegría, de esperanza, de esa salvación maravillosa que el Señor Jesús nos otorga. Y bueno, pues este programa se llama A la Luz de la Palabra, y me gustaría presentar a Erika Olivas. Ella es la portadora de la palabra. Erika, pues preséntate de unas palabras, el tema. Hola, Dios les bendiga. Es para mí un privilegio estar aquí con ustedes. Gracias, Susi, por la invitación. Gracias por abrirnos las puertas para poder estar compartiendo mensajes bíblicos. Me encanta el nombre del programa, A la Luz de la Palabra. Y bueno, como lo mencionaba Susi, mi nombre es Erika Olivas. Me congrego en Casa del Rey, ahí donde se congrega también nuestra hermana Susi. Y pues estamos ahorita muy enfocados en el tema de misiones, y es en lo que queremos compartir el día de hoy, ese tema. Y bueno, no sé si pudiera ya presentar el nombre del tema. Es un poquito relacionado a cómo se llama el programa, acerca de la luz de la palabra. El tema es: cuando su luz llega, los pueblos alaban. Y nos vamos a estar basando ahí en el Salmo 67, vamos a estar leyendo ahí algunos versículos. Si usted tiene la oportunidad de tener ahí su Biblia, pues le invitamos a que nos acompañe. Vamos a estar dando lectura a algunos versículos. Bueno, vamos entrando en tema.
A veces cuando hablamos de la gran comisión, cuando hablamos sobre el tema misionero, rápidamente pensamos en Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, donde el Señor Jesús especifica esta ordenanza que les da a sus seguidores, de que compartan el evangelio, de que bauticen, de que enseñen, de que discipulen. Pero pudiéramos llegar a creer que allí es donde inicia este mandato, el de ser de bendición a aquellos que no le conocen. Pero pues en realidad no. Esto va desde Génesis, desde los inicios, el estar nosotros recibiendo una ordenanza como pueblo de Dios para ser de bendición a aquellos que no le conocen, de compartir su palabra. Entonces, pues como les menciono, desde Génesis podemos encontrar versículos en donde Dios mandaba a sus siervos a ser de bendición. Y por ejemplo tenemos a Abraham. En Génesis capítulo 12 entra en escena Abraham, recibe una promesa de parte de Dios, se realiza un pacto y Dios le dijo que lo iba a bendecir, pero había una condición para esa bendición. Él tenía que ser de bendición para todas las familias de la tierra. ¿Y de qué manera? Pues el dar a conocer las maravillas del Señor. Entonces, el pueblo judío había recibido esta bendición, pero ellos tenían que bendecir a los demás pueblos. Lamentablemente, esto no fue así. En muchas de las ocasiones vemos que la historia nos narra al pueblo judío quedándose solamente ellos las bendiciones de Dios. Sí había uno que otro extranjero, y la Biblia dice, ¿verdad?, que recibían a los extranjeros con ciertas indicaciones, pero eran la minoría, los extranjeros eran la minoría. También hay excepciones. Vemos, por ejemplo, el caso de Daniel. Dios le permitió a Daniel tener influencia en medio del cautiverio, a tal grado que los reyes más poderosos pudieron reconocer públicamente el poder y la soberanía de Dios. Y estos reyes pues eran gentiles, no eran hebreos, no eran parte del pueblo de Dios, pero ellos pudieron conocer por la influencia que Dios le permitió tener a Daniel. También tenemos el caso de Elías. El profeta Elías, Dios mismo lo envió a vivir en una aldea de Sarepta. Esta era una aldea pues de una persona gentil. Ahí Dios le da la indicación que una viuda lo iba a alimentar. Ella vivía en una ciudad donde se adoraban dioses paganos. Y al ver el milagro, ya cuando Dios trae de vuelta a la vida a su hijo, esta mujer, al ver el milagro, creyó en el Dios de Elías. Y pues así podríamos seguir hablando de muchos ejemplos, en donde desde el Antiguo Testamento Dios está interesado en la salvación no solamente de un solo pueblo, sino en la salvación de toda la humanidad. No solamente de su pueblo elegido, sino esto iba más allá. Entonces, por eso me gustaría que meditáramos un poco acerca de este salmo, el Salmo 67. ¿Qué te parece, Susi? Mira que yo estoy leyendo el libro de Daniel y es algo bien interesante porque él estaba en cautiverio, pero él propuso en su corazón no contaminarse. Él conocía realmente a Dios y amaba a Dios. Y algo que a mí me impresionó fue cuando él fue lanzado al foso de los leones. Y Darío al siguiente día dice que va y le dice: Daniel, ¿tu Dios te ha salvado? Y Daniel responde, ¿verdad? Entonces hubo otro pueblo que pudo conocer al Dios verdadero a través de Daniel, porque él fue fiel a Dios. Y qué impresionante que ellos, teniendo tantos dioses, Darío manda un decreto y donde dice que todo lo que viene siendo su reino alabe y adore al Dios de Daniel. Entonces podemos ver cómo cuando conocemos a Dios y le amamos, podemos ser de influencia fuera, ¿verdad? De nuestra comodidad, porque él era, aunque tuviera un puesto alto, no dejaba de ser un cautivo, estaba en ese momento de cautiverio, no era su tierra, no era su pueblo, no estaba con su familia. Y se me ha hecho bien hermoso, y creo que hoy necesitamos más que nunca esos Danieles
fieles a Dios, que podamos, que la gente de fuera pueda ver a Dios en nuestras vidas. A pesar de que a lo mejor como Daniel estemos pasando momentos difíciles, que podamos seguir permitiendo que Dios use nuestra vida para influir a los que nos rodean y que ellos puedan conocer a Dios, al Dios verdadero. Bueno, entonces quisiera que viéramos un poco los versículos de este salmo, el Salmo 67. Es un salmo muy, muy misionero. Este salmo no se sabe quién lo escribió, ni la fecha exacta del año en el que se redactó. Se cree que pudo haber sido escrito en la época del rey David o Salomón por el uso de los instrumentos de cuerda que menciona. Otros creen que pudo haber sido después del exilio de Babilonia por su enfoque de salvación universal, porque claramente su enfoque es hacia afuera, no nada más la bendición para el pueblo judío, sino es un enfoque universal. Sea cual sea el caso, aquí lo que nos importa es la riqueza que aporta el tema misionero. Es un cántico que nos invita a todos los pueblos de la tierra a alabar a Dios. Y dice el primer versículo: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Este salmo inicia trayendo a memoria la bendición sacerdotal que Dios le había ordenado a Moisés que le enseñara a Aarón y a sus hijos, para que como sacerdotes ellos bendijeran al pueblo de Israel. A mí lo que me llama mucho la atención es que este salmo no inicia con el nombre de Dios, que era conocido solamente por los judíos, por el pueblo hebreo. No inicia como la bendición sacerdotal, que dice Jehová, sino que inicia con el nombre que se le podía conocer a cualquier deidad. O sea, como es como nosotros cuando decimos Dios con D minúscula, ¿verdad? O sea, es un Dios, pero puede ser cualquier deidad con D minúscula. Pero cuando ya mencionamos a nuestro Dios, pues sí le ponemos una D mayúscula. Entonces este salmo inicia con ese nombre, con la palabra Elohim, que era cualquier deidad. Obviamente nosotros sabemos que hablaba de nuestro Dios, pero era un nombre que era más universal, no era exclusivo de los judíos. Como si fuera un Dios general. Ajá, sí, o sea, como usar la palabra Dios, como nosotros, ¿verdad? O sea, a lo mejor otras culturas usan los nombres para sus dioses, pero le dicen el Dios tal. Entonces, aquí nosotros es como si usáramos Elohim, y otras culturas también pudieran usar ese mismo nombre para hablar de una deidad. Entonces, hablando de nuestro Dios, del Dios creador, del Dios verdadero, así inicia este salmo con la palabra Elohim, tenga misericordia de nosotros. Entonces ya no solamente era exclusivo como aquella bendición sacerdotal que se menciona con Moisés, como dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ahí era más exclusivo, era el Dios de los judíos, tenga de ti misericordia y te bendiga. En el Salmo 67 dice Elohim, el Dios universal, el Dios que cualquier persona puede conocer, tenga de ti misericordia. Entonces, ya desde ahí este salmo inicia de manera universal, algo más abierto para todos, no exclusivo para un solo pueblo. Entonces, hablando de esta misericordia, el sentido de la palabra original hace referencia a doblarse o inclinarse en bondad hacia un inferior. Dios amigablemente tendría compasión de nosotros como sus seres inferiores y nos mostraría esa misericordia, se inclinaría hacia nosotros para mostrarnos su bondad. Sabemos que nuestro Dios es rico en misericordia y que si no fuera por su misericordia ya hubiéramos sido consumidos, pero sus misericordias se renuevan cada mañana. Y este salmo pide esa misericordia de Dios, que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Y sobre las bendiciones, sabemos que estas bendiciones no solamente son en el ámbito material, en lo físico. Las bendiciones de Dios van más allá de lo que nosotros podemos ver. La bendición de Dios es algo integral, no nada más al que prospere Dios económicamente podamos decir que es bendecido, porque las bendiciones de Dios abarcan muchísimas más cosas, tanto lo espiritual, lo emocional, obviamente también lo físico, pero estas bendiciones que se describen en este salmo es de una manera integral. Por eso este salmo continúa diciendo que la bendición de Dios estuviera sobre nosotros.
No sé si quieras comentar algo hasta aquí, dice, Susi. haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Aquí donde dice haga resplandecer su rostro sobre nosotros, es que Él, bueno, yo así lo entiendo, ¿verdad, Erika? No sé, tú dime si estoy bien o estoy mal, ¿verdad? Yo lo entiendo que esa, ¿cómo te diré? Que Él se puede reflejar en nosotros. Okay. Entonces le está diciendo, ten misericordia de mí y que tu rostro se refleje en mi vida. Porque ¿cómo vamos a hablar, verdad? Aquella gente que no conoce sin tener ese reflejo de Dios en nuestras vidas. No podemos decir, yo tengo un Dios que da gozo en medio de la dificultad y yo siempre estoy triste. O es un Dios que restaura vidas y mi vida está destruida. Entonces yo este texto así lo entiendo, que Él, su esencia se pueda reflejar a través de mí. Si yo digo, mi Dios es un Dios de alegría, no estoy diciendo que nunca vamos a pasar momentos tristes, ¿verdad? O momentos difíciles, claro que sí, pero no es el estado permanente de una persona que conoce a Cristo y que tiene una intimidad diariamente con Él. Ok. Sí, incluye todo eso. Cuando nosotros vamos a dar a conocer el nombre de Dios, tenemos que reflejar la imagen de Jesús. No hay otra opción. Yo no puedo dar a conocer que Cristo realmente me ha salvado, que Cristo me ha redimido, si yo no lo reflejo con mis actos. Y aquí cuando el salmista pide esto, que haga resplandecer su rostro sobre nosotros, hace referencia a poder conocerle verdaderamente. Cuando llega a nosotros este resplandor de Dios, es cuando verdaderamente le conocemos. Y ahora sí, nosotros cuando ya le conocemos podemos reflejarle a aquellos que no le conocen. Y bueno, también el segundo versículo, ¿para qué el rostro de Dios tendría que ser resplandecido sobre nosotros? Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Este no es un salmo egoísta, el autor no pide bendición solo para una persona, sino que busca bendición de manera colectiva y aún más allá, de manera universal. Había comprendido verdaderamente el deseo de Dios para todas las naciones, que su camino sea conocido en toda la tierra. Y hay otros salmos también, Susi, que nos invitan a que nosotros proclamemos las maravillas de Dios en las naciones. Poder dar nosotros lo que de gracia recibimos, ¿verdad? O sea, porque voy a recibir la salvación, voy a recibir el gozo, voy a conocerlo a Él como tú dices, ¿verdad? Conocer a Dios profundamente y tener una relación muy íntima con Él. Pero ¿cuál sería el propósito? El propósito es que a donde yo vaya, las otras personas lo puedan conocer. Y a veces podemos no ver el fruto. Ahora que fuimos a la sierra, a mí algo que me impresionó de lo que estuvo platicando el pastor Enrique, ¿verdad? El pastor Enrique, que dice que él pues de niño escuchaba del evangelio a través de un misionero de Holanda, allá en la Sierra Tarahumara. Y pues esa semillita se quedó ahí, porque dice que hasta los 15 años que él estuvo solo, él habló con Dios y le entregó su vida. Él solito. Él solo. ¿Por qué? Porque esa palabra ya estaba sembrada en su corazón. Y a través de una persona, pues de Holanda, o sea, de muy lejos. Y ahora esta persona que conoció a Cristo a través de ese misionero, estuvimos viendo, ¿verdad?, todo lo que él hacía, que él recorre varias comunidades, visitamos 2 comunidades, 2, ¿verdad? La última era creo que de otra persona. Sí. Y decía de una comunidad que hace 5 horas. Cómo lo que él recibió, a él se lo dieron, él lo recibe, pero ahora él lo da a otras personas. Y a mí eso me impactaba porque a veces creo que no vamos a ver muchas veces el fruto. No vamos a ver cuando le hablamos a las personas, no vamos a ver qué pasó en el futuro con ellos.
En algunas ocasiones lo vamos a saber, pero en otras ocasiones no. Pero de que hay fruto, ahí está la semillita. Y más adelante va a brotar, va a dar fruto. Estaba leyendo de una persona que predicaba y dice que él era un muchachito como joven, dice que era joven y estaba en un árbol escuchando a un predicador y que decía, está loco. Y dice que hasta los 80 y tantos años aceptó a Cristo. Wow. Y ya nada más creo que vivió 5 años y murió. Entonces a veces el fruto no va a ser inmediato. Pero esa predicación que él escuchó ahí sentado en ese árbol quedó en su corazón. Pasaron como 60 años o más cuando dio fruto y él aceptó a Cristo. Y dice que sus últimos 5 años pues él los vivió sirviendo a Dios. Entonces, qué tan importante es hablar de Cristo con nuestra boca y con nuestro ejemplo. Así es, yo creo que a veces dejamos pasar tantas oportunidades que Dios nos pone para poder hablarle a alguien. Y siempre pongo este ejemplo, nosotros no sabemos si estamos a lo mejor esperando en el médico a que el doctor nos atienda, no sé, que tenemos cita en tal lugar y estamos esperando, a veces nos toca estar esperando, ¿verdad? Porque está un paciente allá y hay otros hacia nuestro lado. Y el ejemplo que pongo es yo no sé si esa persona trae pensamientos suicidas y en la mañana hizo su última oración y le dijo a Dios, si me amas, si realmente existes, dime algo. Y yo estoy sentada al lado de esa persona, pero yo decido callar. O sea, ¿qué va a pasar con esa persona? Porque muchas veces hasta la misma gente nos saca plática y nosotros por estar tan encerrados en nuestros propios problemas, en lo que nos sucede, no miramos más allá, no miramos la necesidad de aquel que está sentado a nuestro lado y dejamos pasar y no le hablamos de Cristo. No le hablamos. A mí me pasó algo muy fuerte en uno de los trabajos en los que yo estuve. Tenía un compañero que tenía poquito de haber entrado y era un señor. Y yo sentía en mi corazón como que le hablara. Pues uno siente, o sea, cuando ve a la persona y Cristo nos mueve a predicarle, pero yo callé. Y el Señor tenga misericordia de mí porque yo callé. Entonces, este compañero nos dicen así un día en la tarde, nos mandaron mensaje que lo habían matado y ya. O sea, y yo la culpa, ¿verdad? La culpa de uno de no le prediqué. O sea, tenía apenas él 2 semanas que había entrado y lo mataron a las 2 semanas. O sea, a veces decimos, no, pues que tenga un poquito más tiempo para tener más confianza, pero es que no sabemos, la vida no la tenemos asegurada y a veces decidimos callar tristemente. Y pues sí, eso fue lo que marcó mi vida y para no callarme, las oportunidades que el Señor me ponga, que yo las pueda aprovechar y realmente hablar de lo que Cristo ha hecho, que Él entregó su vida, que Él murió, pero que también resucitó. Y eso fue para podernos salvar de nuestro pecado. Tenemos que hablar, tenemos que proclamar. Como tú dices, a veces no vamos a ver el fruto, pero esa semilla no vuelve a Dios vacía. Esa semilla que queda ahí, que cae en esa tierra fértil, da un fruto que proclama a Dios como su Señor y Salvador. Volviendo aquí un poquito al tema del Salmo, cuando Dios resplandece su rostro sobre nosotros, ahora nosotros tenemos que proclamar su nombre en todos los pueblos de la tierra, a todas las etnias. Esto también nos lleva a lo que dice la Gran Comisión. Cuando Jesús habla sobre la Gran Comisión, a nosotros en nuestra Biblia, en la Reina Valera, la mayoría de las traducciones se traduce como a todas las naciones. Pero esta palabra naciones en el idioma que se escribió en el griego da una referencia a todas las etnias, a todas las tribus. No es nada más como decir a toda la nación de México, no, porque en México hay muchas etnias. Entonces, la comisión es que vayamos y prediquemos a todas las etnias, etnia por etnia. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra labor, ya sea evangelismo, ya sea apoyar la obra misionera. Tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir predicando. Y eso nos lleva al siguiente versículo. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben.
La supremacía de Dios en las misiones establece que la gloria de Dios es el fin de la evangelización. La Iglesia no hace misiones con el fin de lograr que el mundo gire en torno al hombre, es decir, que Dios bendiga al hombre, que Dios salve al hombre, que Dios lleve al cielo al hombre, sino para extender el reino de Dios y llevar a todas las naciones a adorar su nombre. Si el fin de la evangelización fuera la salvación del hombre, nosotros evangelizamos ¿para qué? Para que los hombres se arrepientan y sean salvos. Pero ahí no se queda todo, es más allá. ¿Para qué el hombre es salvo? Para que pueda alabar a Dios. Si nosotros nos centráramos en solamente la salvación del hombre, que Dios bendiga al hombre, que Dios llene al hombre, estaríamos hablando de un cristianismo antropocéntrico, centrado en el hombre. Pero nuestro cristianismo es cristocéntrico. Es Dios quien se lleva toda la alabanza y toda la adoración. Los hombres son salvos para que puedan adorar al Creador. Y yo le invito, usted que me escucha, que cuando usted da una palabra de parte de Dios, cuando usted evangeliza, recuerde que el fin no es la salvación del hombre, ese es el inicio, para que el hombre es salvo, para que esa persona pueda alabar al Creador. Y que este Salmo 67 se pueda cumplir. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Esto trae mucho a mi memoria lo que dice Apocalipsis 7:9. Le voy a dar lectura. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y yo te voy a hacer a ti esta pregunta y quiero que también se lo pregunten aquellos que nos están escuchando. ¿Qué habrá visto Juan en aquella visión que lo hiciera darse cuenta que las personas que veían no eran judías? Porque él menciona así literal, era una multitud muy grande que nadie la podía contar y dice que era de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, también menciona su idioma. ¿Qué te imaginas tú, Susi, que habrá visto Juan en aquella visión? ¿Cómo él se habrá dado cuenta que ve a personas de muchas naciones? Yo me imagino, ¿verdad? Sí, sí. O sea, si me pongo yo a imaginar, digo, pues vería gente como vestida diferente. Ok. Diferentes, pues sus rasgos, sus vestimentas, pero unidos en una misma alabanza a Dios. Y qué increíble, ¿no? Yo también me imagino que fue algo así, o sea, como menciona que eran también de todas lenguas, yo también puedo imaginarme que él escuchaba adoración en diferentes idiomas, en idiomas que él no entendía, en diferentes lenguas. Y todos ellos estaban, como dices, unidos en adoración al que está sentado en el trono y al Cordero. Qué hermoso, qué hermoso. Y algo bien interesante, Erika, que aquí lo que dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos. Pero si los pueblos no conocen, pues no pueden adorar a alguien que no conoce. Exactamente. Y en ocasiones pensamos, o al menos yo, ¿verdad? Sí. Yo decía, pues se predica tanto del evangelio, pues yo creo que ya todo el mundo debe de haber escuchado algo. Pero cuando vimos la película del El Hijo de la Paz, yo dije, ¿será eso de hace 1000 años? ¿De cuándo será? Porque nosotros creemos que ya no existe ese tipo de tribus donde hay canibalismo, donde andan todavía así sin ropa, o sea, tan alejados de la sociedad. Y creo que a veces como nosotros vivimos en esta sociedad, ¿verdad? No imaginamos más allá, hasta que realmente viene alguien y nos presenta las realidades. Uh-huh. También ahora que estábamos viendo al misionero de la selva. Así, el hermano Hugo Díaz, que estaba en la selva amazónica. A mí ese testimonio me impresionó muchísimo, o sea, que comían los gusanos, que dormían en el piso. ¿Pero de qué tamaño eran los gusanos, o sí? Que del tamaño de los plátanos dominicos, eso era su comida de ellos. ¿Es grande ese plátano?
O sea, no es un gusanito así. No, están así. gusanos enormes. Y el mono, que comen mono. Y realmente aquellas personas que tienen el llamado, ¿verdad? A las misiones y de dejar su país y su tierra, su familia, sus padres, sus hermanos, son personas valientes. O sea, y ahora que estaba escuchando los diferentes testimonios, yo digo, Dios mío, o sea, qué valientes son el dejar todo, irte a dormir al piso, a no tener un hogar, o sea, una casa propia, a estar 9 horas en el río ahí en la canoa para poder llegar a otro lugar a predicar de Cristo. Entonces, tal vez no todos somos llamados a misioneros, ¿verdad? No todos somos llamados a ir, pero creo que como cuerpo de Cristo, pues unos son para misiones, otros intercesores. Así Otros pueden con la ayuda económica, otros con el ayuno, y a veces hasta, ¿por qué no una llamadita a algún misionero que conocemos, ¿verdad? O sea, ahora que estaba leyendo lo de Pablo cuando llegó a Roma, que dice que estaban otros hermanos también de Roma que lo recibieron, dice que él recobró ánimo, o sea, se agarró aliento. Entonces creo que a veces también ellos necesitan una palabra de parte de nosotros cuando conozcamos a un misionero, un mensajito, no precisamente siempre algo económico, ¿verdad? Sino orar por ellos, estar al pendiente de ellos, de sus necesidades, no solamente económicas, a veces emocionales. Yo me imagino que han de extrañar a sus familias. Sí, claro. Sí, yo creo que es un llamado que Dios hace, pero a corazones dispuestos. Cuando Dios ve esa disposición, el no apegarse a nada, absolutamente nada de este mundo, es cuando Dios llama y Dios los envía. Hemos tenido la oportunidad en la clase, estamos tomando la clase de misionología, aprender, ¿verdad?, juntos un poquito más acerca del tema de misiones. Y yo me daba cuenta que no en todas las iglesias conocen este tema. A lo mejor usted, hermano, que nos escucha, en su iglesia a lo mejor de igual manera no están tan inmiscuidos en el tema de misiones. Y este es el objetivo de esta charla, que nosotros podamos compartirles a ustedes también un poquito de todo lo que hemos aprendido acerca de las misiones, cómo Dios envía misioneros, cómo es que esto es algo tan bíblico que se encuentra en la palabra. Porque cuando nosotros no apoyamos misiones, estamos desobedeciendo esto, que es la gran comisión, que es lo que leemos también en los Salmos, que el propósito de Dios es que todos los pueblos le alaben. Y sabemos que no todas las personas del mundo se van a salvar, tristemente no, pero Dios sí anhela que de cada etnia, de cada tribu haya un grupo de redimidos que estén delante del trono representando a su etnia, adorándole en su idioma y que Dios reciba adoración de diferentes idiomas, de diferentes lenguas. Yo puedo decir, a lo que puedo deducir, es que a Dios le gustan los idiomas. Tenemos el ejemplo, ¿verdad? Cuando en Babel, Génesis capítulo 11, Dios confunde el idioma, Dios les da diferentes idiomas. Y luego después, cuando nos vamos a Hechos, que llega el Espíritu Santo, cuando estaban en Jerusalén, que había personas de muchas naciones. Nos hemos puesto a contar las naciones y eran alrededor de 15 naciones que se encontraban ahí. Y ellos escucharon hablar en su propio idioma a personas que eran de otra nación. Entonces, que no conocían ese idioma. Que no conocían ese idioma. Y ellos decían, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces, ahí también Dios se glorificó a través de diferentes idiomas. Por eso yo, Erika, puedo decir que a Dios le gustan los idiomas, a Dios le agradan las culturas, toda esta variedad que existe, toda esta riqueza. Y nosotros no tenemos que menospreciar las otras culturas. Cuando un misionero va a otro lugar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Considerar como superior aquella cultura a la que va a visitar. Hay diferentes maneras de pensar. Un misionero tiene que respetar eso. Y el misionero no va y cambia la cultura, o sea, de decir, no, yo les traigo la verdad y como viven los mexicanos, así es como deben de vivir todos los cristianos mexicanos, porque así es el cristianismo verdadero, ¿no? Hay diferentes maneras
hay mucha riqueza. Entonces, un misionero cuando va y predica el evangelio no cambia la cultura, sino que hace que el evangelio, por la misma palabra, esa cultura pueda ser redimida y cambie solamente aquello que está mal. Y lo veíamos también en la clase, ¿verdad? Aquellas culturas en donde a lo mejor se sigue teniendo el canibalismo, eso obviamente está en contra de la palabra. Entonces, la palabra y el Espíritu Santo son los que convencen a la persona para que deje su pecado y cambie su manera de vivir. Pero respecto a la ropa, yo no voy a ir a cambiarles su vestimenta, yo no voy a ir a cambiarles y enseñarles mi idioma. ¿Por qué? Porque a Dios así le agrada que ellos puedan adorarlo en su idioma. Todos los pueblos le alaben, así como dice este salmo, este hermoso salmo. O sea, el propósito de evangelizar no es cambiar la cultura o su forma de vestir o lo que ellos comen, sino que el Espíritu Santo cambie el corazón. Igual que cuando llegó con nosotros, ¿verdad? Claro. O sea, seguimos vistiendo con ropa mexicana o con el estilo, ¿verdad? De aquí, Sí, porque pero ya no nos vestimos como judíos para decir, ay, yo soy cristiano, pues ya me visto como ellos. Sino que lo que cambió fue el corazón y Así nuestra es. forma de vivir. Y ya conforme la persona va madurando espiritualmente, pues ya el Espíritu Santo es quien la va convenciendo. Aquello que está mal, aquello que está bien. Igual no nos vamos a meter en temas de vestimenta, ¿verdad? Porque nosotros decimos, no, pues la mujer no use pantalón, no, que sí use. Entonces, no nos vamos a meter en esos temas. El Espíritu Santo es el que convence. Y cuando hablamos de misiones, es el Espíritu Santo también quien los convence. No tenemos que ir a cambiarles la cultura porque a Dios le agrada toda esta riqueza cultural. Vamos a leer el siguiente versículo, dice, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad, pastorearás las naciones de la tierra. El conocer a Dios sin duda alguna produce gozo. Cuando una persona verdaderamente conoce a Cristo, cuando su luz ha resplandecido sobre su vida, es verdaderamente bienaventurado. Por otro lado, cuando Dios gobierna y dirige, los pueblos tienen gozo y paz porque Dios es un Dios justo, Él gobierna con equidad. El Salmo 98:9 nos dice que Dios vino a juzgar la tierra, juzgar al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. También nos dice que Él mismo va a ser nuestro pastor, Él nos va a guiar. Algunas traducciones traducen estos versículos no en un futuro, no como que Dios nos va a pastorear, sino como en tiempo presente. No esperando a que Dios gobierne en un futuro, sino sabiendo que como pueblo de Dios, Dios es quien nos gobierna, Dios es quien es nuestro juez. Entonces lo traducen así, que el mundo entero cante de alegría porque tú gobiernas a las naciones con justicia y guías a los pueblos del mundo. Algo presente, algo que podemos vivir día a día. Cuando nosotros vivimos la vida en Cristo, Dios es nuestro pastor, Dios es nuestro gobernante, Dios es nuestro juez y nosotros podemos tener verdadero gozo. Pero, ¿qué pasa con todas aquellas personas que nunca han escuchado el nombre de Cristo? No pueden tener gozo verdadero, no pueden tener un gobierno realmente justo. Este mundo está podrido, este mundo está caído y hay demasiada injusticia por doquier. Entonces, estos pueblos que no conocen a Dios no pueden tener este verdadero gozo del cual hace referencia este salmo. ¿Por qué? Porque los gobiernan las tinieblas, los gobierna el mal. Cuando está esa ausencia de conocer a Cristo, no se puede tener un gozo verdadero. Ese gozo a lo mejor puede ser pasajero. Pero no un gozo verdadero. Sí, cuando las vidas no son dirigidas por Dios, la vida toma demasiadas decisiones incorrectas. El corazón está vacío y por lo general el hombre trata de llenar ese vacío con muchas otras cosas que a veces no obtenemos eso que buscamos, ¿verdad? La llenura de ese vacío, sino que aún nos deja mucho más vacíos y más tristes. Tal vez en ese momento podemos disfrutar aquello que con lo que estamos intentando llenar ese vacío, como tú dices, una alegría momentánea, una alegría pasajera.
pero cuando termina todo eso y nos quedamos solos, podemos ver que sigue existiendo ese vacío, esa tristeza, esa soledad en cada corazón. Y podemos ver en estos tiempos, Erika, que como tú dices, la maldad se ha multiplicado. Y ahora más que nunca podemos escuchar a muchas personas que sufren de ansiedad, que sufren de depresión, que se sienten solos, que no encuentran una salida. Hoy estaba viendo un reportaje de un policía allá en Guanajuato, que se suicidó de 27 años. Y uno piensa, bueno, pero está tan joven, una vida, pues una vida para seguir adelante, pero no sabemos, ¿verdad?, qué había en su corazón, qué había en su mente, y tantas personas que ahorita están muriendo sin Cristo y sin esperanza, y la iglesia entretenida en muchas cosas. Creo que más que nunca necesitamos despertar, necesitamos quitar el egoísmo de nuestros corazones y empezar a hablar con nuestras acciones. A veces nuestras acciones dicen más que 1000 palabras. Nuestras acciones con los vecinos, cómo actuamos, cuando ellos se portan mal con nosotros, cómo actuamos nosotros, también nosotros actuamos de la misma manera. Entonces, en esos pequeños detalles es donde podemos empezar nosotros a mostrar el rostro de Dios en nuestras vidas. Creo que cuando nosotros con nuestras acciones, así como tú dices, estamos dando ese testimonio, es como si estuviéramos labrando la tierra en donde vamos a sembrar esa semilla. Cuando una semilla va a ser sembrada, primero se tiene que labrar la tierra, porque si la tierra está dura, si no está labrada, si no tiene los suficientes nutrientes, pues la semilla se va a sembrar y ahí se va a quedar, no va a dar fruto. Entonces, cuando nosotros tenemos estas buenas acciones, nosotros es como si estuviéramos preparando esa tierra para después sembrar esa semilla. Y ahora sí esa semilla va a poder dar ese fruto. ¿Cuál fruto? El fruto de labios que confiesa el nombre de Cristo. Y hablando de fruto, también el versículo, ya estamos por terminar, dice: la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Cuando Dios bendice, la tierra produce cosechas abundantes. Cuando Dios bendice, los pueblos le alaban. Cuando Dios bendice, su luz llega hasta los confines de la tierra. Dios bendice a su pueblo, ¿para qué? Para que sea instrumento de la bendición de Dios a todos los confines de la tierra. Entonces, yo puedo entender así, Susi. Somos nosotros bendecidos para bendecir a otros. Así como el pacto que Dios hizo con Abraham de que lo bendeciría, pero esa bendición no era solo para él, sino para que fueran en él benditas todas las familias de la tierra. De esa manera nosotros también. Si Dios tuvo misericordia un día de nosotros, no es para que nosotros nos quedemos ya con esa bendición y decir, no, pues yo ya me voy a ir al cielo, yo ya soy salvo. No, sino que es para que nosotros también podamos compartir ese mensaje que cambió nuestra vida. El poder de la palabra de Dios que transforma las vidas, poder compartirlo para que también otros puedan obtener esa bendición, que puedan tener esa esperanza de vida eterna. Y nosotros sabemos que la bendición más grande que tenemos como hijos de Dios es el tener a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Si tú que me escuchas te has alejado, recuerda esa bendición cuando Dios llegó a tu vida. Yo sé que el Señor te está esperando con los brazos abiertos y Él quiere que vuelvas a casa, pero no solamente para que vuelvas y ya, sino para que tú también puedas ser de bendición y testimonio de que Dios restaura, de que Dios sigue cambiando vidas, de que el poder de Dios a través del Espíritu Santo sigue obrando de una manera poderosa cuando un corazón se rinde ante Él. Cuando su luz llega, los pueblos alaban. Ya hemos concluido este hermoso salmo, yo le llamo el salmo misionero, el salmo 67. Y quiero alentarle que si usted no apoya a la obra misionera, que se anime a investigar un poquito más. Aquí a lo mejor les compartimos a grandes rasgos este salmo, lo que nos habla, cómo es que la Biblia habla en otras partes también de apoyar la obra misionera, de apoyar
de hacer la gran comisión, de hacer discípulos, de bautizarlos, de enseñarles. Entonces queremos animarles que ustedes también como iglesia, si usted a lo mejor es líder, es pastor, que pueda involucrarse un poquito más en la obra misionera, que es lo que se está haciendo a nivel internacional para que el evangelio llegue a aquellos pueblos que aún no le conocen, porque ese es el propósito de Dios, que todos los pueblos le alaben y que se cumpla lo que veíamos en Apocalipsis 7:9, que en el cielo haya personas de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación, porque aún hay mucho trabajo por hacer. Según las estadísticas, 1/3 de la población mundial no tiene ningún acceso al evangelio. Estamos hablando de millones de personas que nunca en su vida han escuchado el nombre de Cristo. O sea, si decimos 1/3, ay, es muy poquito. No, son muchísimas personas. 1/3 de la población mundial no tiene ningún acceso al evangelio. ¿Qué quiere decir? Que a su alrededor, en toda su ciudad, no hay ni un solo creyente. No hay ni un solo creyente, no hay ninguna iglesia, no hay ninguna Biblia, no hay Biblia en su idioma. 1/3 de esta población que aún no sabe que Dios quiere bendecirle, que Dios quiere salvarle. Y ese mismo 1/3 de personas no pueden alabarlo. Este salmo no se puede cumplir en ellos. ¿Que todos los pueblos le alaben? No, porque esos pueblos aún no le conocen. Y la tarea para nosotros es esta, que prediquemos el evangelio, que sigamos adelante proclamando la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. Esa es nuestra responsabilidad como creyentes, predicar a nuestro vecino, pero también seguir apoyando la obra misionera, orando, dando, movilizando, o también, si Dios nos llama, yendo a aquellos lugares para que esos pueblos puedan alabarle. Qué interesante, Erika, y qué triste. No me imaginé que fuera tanta población, tanta gente que no ha conocido de Cristo. 1/3 es muchísimo. 1/3. Muchísimo. Y es que en ocasiones creemos que como aquí, por ejemplo, en Juárez, se puede predicar libremente. Y escuchamos en la radio, escuchamos en la tele, vamos caminando por una plaza y escuchamos que están hablando de Cristo y creemos que así son todos los países, que así es en todo el mundo que se puede predicar. Pero ahora que hemos estado estudiando un poquito más, por ejemplo en Nepal no se puede predicar del evangelio abiertamente. Dice que ahí los meten a la cárcel. Y aparte es una multa. Ahí hay que hacer relaciones de amistad. Uno, sí, y mucho tiempo. Y con mucho cuidado también, sí. Aquí, en verdad, que ya cuando sea una amistad muy estrecha, que se le pueda predicar a una sola persona, o sea, ni siquiera a una multitud, a una sola persona. Y así como Nepal, pues hay muchos lugares en que no se puede predicar del evangelio y mucha gente está muriendo sin Cristo y sin esperanza. Y te lo hace, usted puede decir, pues yo no voy a ir a predicar allá, ¿verdad? Pero si predicamos aquí, tal vez a esa persona que le podamos hablar, a ese niño, a ese adolescente, a ese joven, tal vez puede tener ese llamado misionero. Y tal vez yo no voy a ir. Exactamente. Pero esa semillita que yo sembré ahí, ¿verdad? Va a dar fruto a su tiempo y tal vez él va a ser un misionero que va a andar allá predicando, no sé, en Egipto, en África, en aquellos lugares donde no se puede predicar del evangelio. No conocemos los planes de Dios que tiene para cada persona. Lo que sí sabemos es que pues Dios está interesado, ¿verdad? En cada corazón, en cada persona, y que nosotros necesitamos empezar a hablar. Yo sé que a veces nos ganan los nervios o somos tímidos o no sabemos, ¿verdad?, cómo acercarnos a las personas y entablar una conversación y poder hablar del evangelio. ¿Por qué no acercarnos tal vez con alguien que tiene la facilidad? Por ejemplo, ahí en la iglesia yo veo hermanas que digo, ¿cómo me gustaría hablar como ellas? Con una facilidad que se le acercan a las personas y hablar de Cristo. O tal vez con un familiar, ¿verdad? Yo a veces le digo a Arturo, amor, pues tú acompáñame. Porque como que a él se le da más así, estar hablando. No sé, hermanos, buscar la forma de poder hablar del evangelio. Vamos a leer algunos mensajes. No alcanzo a ver muy bien el nombre.
No sé si Héctor. dice Héctor Navarro. Dios les bendiga, buenas tardes, hermana. Ya veo mejor. Vanessa Salinas, buenas tardes, ¿podrían orar por mí? Tengo problemas de salud. Sí. Tal vez ni es para esto el programa, pero estoy desesperado, hermanas. Claro que sí, ahorita vamos a orar por las necesidades. Brenda Palacios, hay personas que dan muy mal testimonio, que no deberían ni decir que son cristianos. Hay personas que avergüenzan el evangelio. Pues debemos entender, ¿verdad?, que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No por decir cristiano significa que es. La palabra dice que por sus frutos los conoceréis, y creo que necesitamos orar, ¿verdad?, por esas personas. Hay mucha gente dentro de las iglesias que cree que han tenido un encuentro personal con Cristo, pero realmente lo que ha nacido en su corazón ha sido una religión. Y necesitamos orar por esas personas que tengan un encuentro verdadero con nuestro Señor Jesucristo. No sé si hay más mensajes. Flor Vázquez, bendiciones desde Chiapas. Norma Díaz, hermanas, ¿y cómo podemos ayudar a un misionero? Yo no conozco misioneros cercanos. Pues creo que podemos ayudarlo con oración, pidiéndole a Dios, ¿verdad?, que ayude a todos los misioneros que están ahorita trabajando. Erika, ¿algún comentario? ¿Tú que conoces más? Pues hay bastantes misioneros en el campo. Nosotros que somos de un concilio, que es Asambleas de Dios, existen varios misioneros, pero sé que también en otros concilios, en otras denominaciones también hay misioneros. Entonces yo creo que más que nada sería como que investigar a lo mejor un poquito con los pastores, o si ya de plano en la iglesia no se tiene conocimiento sobre esto, no sé, o sea, contactarte a lo mejor a ti, y ya les pasamos contacto a lo mejor de algunos misioneros que pueden apoyar en oración principalmente, porque las oraciones son las que abren las puertas, y ya si se puede más adelante hasta económicamente, ¿verdad? Pero más que nada la oración es la que ellos necesitan para poder seguir donde están. Adelante. Lidia, hola, buenas noches, primera vez mirando su programa. Dios te bendiga, Lidia. Lorena Aguilar, saludos desde Dallas, Texas. Bere, hermanas, oren por mí, tengo mucha necesidad, imagino ansiedad. Que, no sé si opresión en mi vida, ansiedad. Jocelyn, pido oración por mi liberación, rompe cadenas, por favor, me cuesta mucho dormir. Vamos a orar por las necesidades. Amado Dios, tú conoces el corazón. Yo no conozco a las personas que hoy escribieron, Señor, ni su necesidad, Padre, pero tú conoces la necesidad, Señor. Mira, Padre, hay ansiedad, hay depresión, hay ataduras en sus vidas, Padre, y tú eres el único, Señor, que puede traer esa libertad. Tú eres el que rompe toda cadena, toda atadura, Señor, el que trae libertad, Señor. El que venda los corazones quebrantados, Señor, el que abre toda prisión espiritual, amado Dios, te pedimos, Espíritu Santo, que ahí donde está Jocelyn, que ahí donde está Bere, Señor, sea tu Espíritu Santo obrando, tocando sus vidas, sus corazones, sus mentes, Padre maravilloso, que ellas tengan ese encuentro tan personal contigo, amado Dios, que se produzca en ellas esa paz, ese gozo, Padre, esa alegría, Señor, de la salvación, esa vida nueva, Señor, que solamente tú, Señor, puedes dar, Padre maravilloso. Te pedimos por cada necesidad, Espíritu Santo, que tú obres, que tú sanes, que tú libertes, que tú traigas salvación, Señor, para las vidas, Señor, que tú traigas esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre. Te pedimos que esta palabra, Señor, que fue dada a Cristo, obre en cada vida de aquellas personas, Señor, que escucharon el programa y que lo estarán escuchando, Señor Jesús. Obra, Espíritu Santo, habla cada vida, cada corazón, y haz, Señor, lo que tú quieras hacer, Padre. Ayuda,
bendice, fortalece, Padre, aquel que lo necesite, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues llegamos al fin del programa, ¿verdad? No sé, Erika, si te gustaría decir unas palabras. Más que nada agradecer a Dios por la oportunidad y agradecerte a ti, Susi. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos aquellos que se tomaron el tiempo de escucharnos. Esperamos que este mensaje pueda ser el inicio de ese interés por el tema misionero. La verdad que es algo muy, muy interesante y es el propósito de Dios, que los pueblos puedan alabarle, que los pueblos puedan conocerle. Dios les bendiga. Pues gracias, Erika, porque pues tienes un corazón dispuesto, ¿verdad? Te doy las gracias por haber venido aquí al programa y por exponer lo que Dios ha puesto en tu corazón. Realmente he aprendido bastante en este tiempo que nos has dado clases y ha sido de bendición para mi vida. Y bueno, pues quiero darles las gracias a cada uno de ustedes, pues estamos en el programa A la Luz de la Palabra. Los esperamos dentro de 15 días, miércoles a las 7:50 p.m. Y bendiciones para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, Gracias por habernos acompañado al final del programa A la Luz de la Palabra. Te esperamos en la próxima emisión a través de Shekina 95.1 FM y Shekina TV. Que Dios te bendiga y hasta luego. oh, cuánto amo tu